Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de Hola, pan ¿cómo les y va? de Muy buenas poesía. tardes. A ver si estamos saliendo todo bien, creo que sí, con imagen, sonido, con todo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:04 de un miércoles realmente lindo, con sol. Mejor imposible, así nomás. Este es desde el punto de vista climatológico. Más no podemos hablar porque la verdad que, bueno, tenemos una situación económica compleja, como siempre en la Argentina, una situación, digamos, un poco más difícil a nivel político. Ustedes saben que esta semana fue 1 de Mayo, lo cual tiene una connotación política muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en especial en la Argentina, mucho más en un año electoral. Me están diciendo acá que tenemos una nota, la primera por ahí se va a demorar porque están en un Zoom, una nota importante. En unos 10 minutos me están avisando que van a poder salir, así que vamos a ir adelantando. Esto es así, esto es un programa en vivo. Así que mientras vamos avisando a todo el mundo, calculo que ustedes habrán, los que siguen la política, habrán estado al tanto de los chispazos en el oficialismo y en la oposición. En el oficialismo y en la oposición. Pero también es cierto que en el sindicalismo, con todo lo que tiene que ver con el 1 de Mayo, hubo también fuertes internas, reproches. Algunos están apoyando a Cristina Kirchner, presidenta. Sí, algunos insisten, aunque ella dijo no se hagan los rulos. Otros, bueno, nadie insiste, ni insistió, ni pensó en ningún momento en una reelección de Alberto Fernández, solo él. Pero bueno, eso está descartadísimo, inclusive dicho por él. Lo cierto es que algunos lo están mirando con cariño a Sergio Massa, con bastante cariño, digamos. Y dentro de la propia CGT, el ministro de Economía, que es un superministro, que es un hombre que está manejando hoy por hoy los hilos del gobierno, y una CGT que, a pesar de un 7-8% de inflación mensual, lo mira con cariño como candidato a presidente. Ese es el panorama que estamos teniendo en el día a día, y digo día a día porque nos queda todo este mes mayo, que va a ser fundamental para las elecciones de este año, porque hay que elegir a los partidos, hay que ver cómo van unidos o desunidos los partidos. En el día de hoy, por ejemplo, alguien de la CGT dijo, Juan Carlos Schmidt dijo, bueno, el kirchnerismo no es la única opción en el peronismo. Antes no se escuchaba una determinación de este tipo, mucho menos con una Cristina Kirchner vicepresidenta actual, recordémoslo, porque por ahí algunos no lo recuerdan, pero bueno, es parte del gobierno, y una parte importante. De hecho, algunos dirían que es la parte más importante, porque es la que eligió Alberto Fernández. Que dicho sea de paso, Alberto Fernández, ahora que llama a las PASO y dice esto debe dirimirse en una interna, no está bien elegir a dedo. Él fue elegido a dedo. Ahora reconoce que estuvo mal, pero bien que aceptó el hombre. Esto lo comentábamos ya la semana pasada. Bueno, así son las cosas, y así se están también autoexcluyendo algunas candidaturas por el lado de Juntos por el Cambio a nivel gobierno de la ciudad, que es el distrito más importante de esta coalición. Se ha bajado Soledad Acuña, que algunos dicen que en realidad la habían subido como para hacer algún tipo de presión. Habrían quedado hasta ahora Jorge Macri y alguno más, porque también está la incógnita de María Eugenia Vidal, si se baja de la candidatura a nivel nacional y se pasa al gobierno de la ciudad. O sea, acá es una mezcolanza. Yo la verdad diría que la Constitución es verdad que no se cumple casi nunca, ¿no? Pero podríamos ya excluir algunos artículos, como por ejemplo eso de tener
4 años de residencia para poder ser candidato en determinado territorio, porque hacen cualquier cosa. El propio Jorge Macri dijo, bueno, yo la verdad que fui más DJ en la provincia mientras vivía en la ciudad, o al revés, porque la verdad que ya no me acuerdo y me marea. Digamos que él es actual intendente de Vicente López con licencia, pero bueno, viene de la provincia a estar en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Si usted no entiende nada, está en todo su derecho, porque a nosotros también nos cuesta, los que más o menos estamos en la política diaria. Bueno, esta es la situación que estamos viviendo en estos días en nuestro país, y la economía que viene realmente mal, para peor, porque con la última corrida de las 2 semanas con el dólar, la remarcación de precios fue muy importante, y por si nos faltaba algo, la frutilla del postre, tenemos que el INDEC va a atrasar no solo este mes, sino los sucesivos, los días en donde tiene que dar a conocer los índices de inflación. Lo iba a dar un viernes, lo va a pasar a un lunes. El argumento es que hay elecciones durante ese fin de semana en algunas provincias, y que no quieren que ese dato influya en la elección. Con lo cual, punto 1, muchachos, ya saben que el número va a ser muy malo, porque si influyera para bien lo darían una semana antes. Punto 2, ¿desde cuándo vamos a cambiar un índice? O mejor dicho, la comunicación de un índice. No quiero decir que están tergiversando, manipulando, ni mucho menos las mediciones, por favor, va de retro Satanás. Pero ¿desde cuándo vamos a cambiar el comunicado, el anuncio de un índice debido a una fecha electoral? No está bien, me parece. No está bien. Pero además lo reconozco, hay que destacarlo, lo reconozco. Y desde ya el número va a ser malo, porque si no lo hubieran dado una semana antes. Vamos a una tanda, presentamos y empezamos con todo el programa. $28, 34, 58. $73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. En el mundo habrá un lugar. Bueno, como les comentábamos, tenemos muchísima información. Esta semana comenzó con el 1 de mayo. Algunos hicieron el acto del Día del Trabajador el 1 de mayo, otros lo hicieron el 2 de mayo como la CGT, pero alguien que respetó la fecha, que por ahí no tuvo ningún tipo de confusión, porque puede que la CGT se haya confundido lunes con martes, eso puede ocurrir hoy en día, todo el mundo, ponele. Y estamos ya en línea con Hugo Cachorro Godoy, Cachorro le dicen, que es secretario general de la CTA Autónoma. Godoy, María Eugenia los saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia, gracias a vos por llamarnos. Por favor. Bueno, cuénteme, ¿cómo anda el clima en los sindicatos? ¿Están todos peleados como parece o en realidad la sangre no llega al río? ¿Cómo es? Mira, yo creo que de lo que es muy importante hablar es del estado de malestar, angustia, preocupación y dolor que atraviesa el conjunto de la clase trabajadora en este momento, en que las condiciones de vida se van agravando día a día y después la discusión entre grupos sindicales, bueno, son distintas opiniones respecto de cómo abordar esta situación que nosotros calificamos de una emergencia social y laboral que el gobierno a la cual no da respuesta y bueno, y esto se agudiza en tanto y en cuanto se hace más brutal el ajuste del Fondo Monetario Internacional, como lo estamos apreciando ahora con el aumento de tarifas y con otras expresiones de esta situación de concentración de riquezas en pocas manos. Ahora, es interesante lo que usted dice, Godoy, porque casualmente este plan de ajuste del FMI
está claramente buscado por el gobierno argentino, avalado en especial por el ministro Sergio Massa, y Massa es uno de los candidateables, y un compañero suyo como Juan Carlos Schmitt dijo que le gustaría como candidato a presidente. ¿Qué opina? Bueno, como te decía antes, hay distintas miradas. Bien distintas. Yo creo que si lo fuera, sería más de lo mismo, es medio masoquista, desde la mirada de un trabajador o trabajadora, que estamos en este momento tan difícil, considerar que es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que va a ser más de lo mismo o peor, y entonces creo que hay que buscar otras opciones, y en ese sentido el Frente de Todos tiene que abrirse a elecciones internas donde todos los que quieran ser candidatos puedan presentarse, o candidatas, y bueno, y en todo caso el resultado de esa compulsa colectiva sea lo que nos permita afrontar una nueva etapa en la Argentina. Pero en cualquier caso, sea quien sea, es evidente con lo que nos pasó en los 4 años del macrismo y lo que nos está pasando ahora, en ambos casos con políticas definidas por el Fondo Monetario Internacional, que a lo único que nos llevan es a un profundo foso de desigualdad social y de incapacidad del Estado para defender la soberanía del país. Por lo tanto, creo que hay que, sea el gobierno que sea, para que las cosas podamos salir de la crisis, no tenemos que desembarazarnos del Fondo Monetario Internacional. Ahora, va a ser difícil desembarazarse del fondo cuando están haciendo políticas de mediano plazo como mínimo, y ya que usted habla del gobierno de Macri, o sea, Macri lo llamó al FMI, este gobierno llamó al FMI, y parte de este gobierno muy importante es la misma Cristina Kirchner. ¿Le parecería una Cristina Kirchner, por más que ella dijo que no se hagan los rulos, una posible candidata? ¿Le seduce a usted la candidatura de Cristina una vez más? Yo creo que si tomamos lo que dijo en su último discurso, allí en La Plata, donde hizo un análisis muy profundo sobre la realidad del fondo, un diagnóstico muy acertado. El tema es que no solamente hay que diagnosticar, sino que hay que tener capacidad y decisión de hacer, actuar en función de este diagnóstico, y pareciera que esa voluntad no existe. O sea, que no tendría esta capacidad de acción la propia Cristina Kirchner, que hoy es gobierno. En tanto y en cuanto no quiere ejercer las responsabilidades, por esto que vos decías, no se hagan los rulos, bueno, ahí tenemos un problema. Yo creo que la discusión hoy, más que adelantar opinión sobre la ruleta de candidatos y candidatas, la responsabilidad que tenemos los dirigentes sindicales y sociales es arbitrar los medios para que el pueblo se movilice y obligue a medidas de gobierno que estén en las antípodas de lo que nos impone el Fondo Monetario Internacional, porque solamente lograremos una actitud distinta de quienes gobiernan si tenemos fuerza en las calles como para exigir en esa dirección. Y en eso creo que el acto del 1 de mayo fue muy importante, y ahora hay que darle continuidad para seguir tomando medidas de acción que obliguen al gobierno a un cambio de rumbo. A ver, lo escucho muy atentamente, Godoy, y siguiendo este camino, infiero, y por favor corríjame si estoy equivocada, vamos a tener índices de inflación todavía mayores, ya tenemos seguro un aumento terrible de tarifas para este mes y para lo que resta del año. El equipo económico está viajando a Washington y arreglando medidas con el FMI, lo cual implica que se van a
a profundizar las que usted precisamente está criticando, debo inferir entonces que las manifestaciones en la calle van a seguir en aumento. ¿Cómo harían ustedes para presionar a un gobierno a cambiar su política cuando la está precisamente profundizando? Justamente, creo que las medidas de lucha y movilización habrán de profundizarse en la Argentina, y en esa dirección vamos a trabajar desde la CTA Autónoma, porque ya que no quieren escuchar nuestra palabra, nuestras propuestas, nuestras iniciativas, bueno, esta bronca, incertidumbre y angustia que padece nuestro pueblo hoy, hay que expresarlo en las calles y traducirlo en una intervención política que haga que quienes tienen que decidir decidan en función de las necesidades del pueblo y no en función de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. El otro día Grabois dijo que Massa le recorta planes sociales que le corresponden porque no le gusta que lo critiquen en la radio y en la televisión como él hace. ¿No tiene usted temor, o por ahí ya lo están haciendo, de que le recorten a usted partidas sociales? El mayor recorte es la aplicación de las políticas de ajuste que se están haciendo. Y eso... Sí, no, pero me refiero específicamente algo a usted, a su sector, a la CTA. No, nuestra responsabilidad es con el conjunto de la clase, no solamente con lo que representamos organizacionalmente, sino con el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo argentino. Por esa razón es que en eso tenemos que pensar y actuar en consecuencia. No me queda muy claro, perdóneme, estoy como medio insistente hoy. Es muy simple. Es muy simple. A ver, por ejemplo, para ponerlo en práctica, o en un ejemplo concreto, hay beneficios que trabajadores nucleados en organizaciones sociales que forman parte de nuestra CTA autónoma hoy perciben. Si la CTA autónoma, como viene haciendo, lleva adelante un plan de lucha, puedan recortar a 1, a 10, a 50, a 100 o a 1000 de esos beneficiarios de plan de programas sociales, por el hecho de salir a luchar en función de cómo plantea la CTA este plan de acción, son recortados, y eso va a hacer que levantemos nuestro plan de lucha. No, al contrario, lo vamos a profundizar. ¿Coincidía usted en un plan político con Juan Grabois? Por ejemplo, él es precandidato o candidato a presidente. Sí, sin duda hay muchas cosas que nos unen a los planteos de Juan Grabois, como los planteos de otro candidato a presidente como el compañero Claudio Lozano, que es un compañero que ha salido de las filas de nuestra CTA autónoma, y sí, sin duda, creemos que son expresión de experiencias organizativas de los trabajadores organizados en los sindicatos, en los barrios, en nuevas experiencias sindicales, que es muy importante que se expresen y se traduzcan políticamente. Bueno, o sea que hasta usted no descartaría una fórmula Grabois-Lozano, Lozano-Grabois. En absoluto, me gustaría mucho. Ya está, tiene candidato, es el único en la Argentina que tiene una fórmula, así nomás le digo. Por último, ¿cree usted que Alberto Fernández ha hecho un buen gobierno o es un desastre? Creo que su primer año de gobierno en plena pandemia fue bueno, y después, a partir de allí, fue una decepción, porque la capacidad que tuvo de abordar un escenario absolutamente novedoso, con capacidad de intervención y respuestas muy positivas por parte del Estado, después volvió al esquema tradicional de aplicar un ajuste a cuentagota hasta este final, en el cual termina aplicando lo que
lo que impone el Fondo Monetario Internacional, ya no gobierna el fondo. Aún así, imagino que usted quiere que termine su gobierno el 10 de diciembre, ¿o no? De eso no tengas ninguna duda. Creo que es muy importante que se respete los plazos gubernamentales, institucionales, y bueno, y porque además sigo pensando de que las movilizaciones y el protagonismo de nuestro pueblo van a obligar al gobierno a recuperar ante la posibilidad de producir cambios que tanto se necesitan. Bueno, por la tarde de hoy yo le agradezco un montonazo que nos haya atendido. Vamos a seguir hablando porque este año recién empieza y está cada vez más caldeado. Godoy, gracias y un saludo enorme. Que tenga buena tarde. Sos muy amable y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, gracias. Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. La verdad que pasamos por bastantes temas y desde su candidato, él tiene una fórmula, al menos se la tiré, no le disgustó, Grabois Lozano, o Lozano Grabois, eso todavía no quedó claro. Vamos a ver qué dicen los protagonistas de esta fórmula. Por lo pronto vamos a seguir analizando toda esta situación. Tiró bastantes cosas el propio Godoy. Es más, dijo que Alberto Fernández estos 3 años últimos de gobierno han sido decepcionantes, pero también dijo que Cristina Kirchner no está ejerciendo la responsabilidad de solucionar los problemas. Vamos a ver qué opina nuestro próximo entrevistado, el ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por atendernos. María Eugenia saluda. Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. En principio, me la acaba de tirar recién Cachorro Godoy. Dijo que Cristina Kirchner no está ejerciendo la responsabilidad para solucionar los problemas. ¿Qué opinas? No, me parece que estamos en un momento de enorme complejidad y que, entre otros aspectos, la vicepresidenta de la Nación, inclusive en la actividad que organizamos los otros días, que ella llevó adelante una clase magistral, está planteando cuáles son los grandes desafíos y las decisiones que hay que adoptar. Obviamente, en un sistema presidencialista como estamos y en una coalición de gobierno que obviamente ha crujido en estos 3 años y medio, que no está exento de enormes complejidades, más allá de las propias equivocaciones que ha transitado el gobierno, las decisiones las tiene que adoptar el presidente de la Nación. E inclusive creo, María Eugenia, que a partir de esta decisión que habla también de la mirada que tiene el presidente Alberto Fernández sobre el momento que estamos transitando, cuando el presidente renuncia a la posibilidad de ir a buscar una instancia o una posibilidad de reelección de su mandato, lo que está planteando es: me tengo que abocar a generar las mejores condiciones para el gobierno que venga a partir del 10 de diciembre, porque las respuestas, lamentablemente, no han estado a las alturas de los desafíos que nos marcó la realidad. Las respuestas no han estado a la altura, pero también, Nicolás, recomendamos que se bajó de la reelección porque no le daban los puntos, o sea, salía octavo cómodo. Sí, no sé si salió octavo o no, pero me parece que obviamente es el reflejo también de la comprensión de la situación política que estamos viviendo, ¿no? Creo que la sociedad no busca excusas, más allá que pueden existir atenuantes para la realidad que estamos transitando, y el presidente los ha enumerado, y creo que inclusive los distintos analistas de la realidad económica y política los plantean, ¿no? Las condiciones en las cuales se recibió el gobierno con la presencia del Fondo Monetario Internacional, los vencimientos de la deuda son un condicionante. La pandemia agravó la situación y restringió la capacidad de respuesta del Estado, ¿no? Lo que es el conflicto internacional, que tuvo un impacto más allá de la realidad de inflación alta que ya venía transitando Argentina hace bastante tiempo, y a eso le sumamos, ¿no?, la sequía y el impacto que eso genera, entre otras cosas, en la generación de divisas. Todo ese combo obviamente complejiza la posibilidad de dar una respuesta acabada a la expectativa de la sociedad, que cuando elige un cambio en el proceso electoral del 2019 es el reflejo que no había una mirada positiva a lo que han sido los 4 años de Mauricio Macri. Hoy tampoco hay una mirada positiva en lo que han sido estos años. Creo que por eso también merece una reflexión profunda el surgimiento
ciertas políticas disruptivas, muchas veces con soluciones mágicas, con discursos en muchos aspectos violentos, que es el surgimiento también de los libertarios en ese sentido. Sí, claro, evidentemente los discursos violentos no, yo personalmente le tengo una repulsión total, no me gustan en absoluto, creo que le hacen mal a la democracia a cualquier país. Convengamos, como vos muy bien has descrito, la situación internacional es difícil ya desde varios años, pero también es correcto que desde hace un año más o menos algunas economías regionales se han levantado, e inclusive un informe internacional da cuenta de un crecimiento económico mayor al esperado, como por ejemplo el de México y el de Brasil. Nosotros no estaríamos en esa lista ni mucho menos. Es decir, nuestros problemas intrínsecos de inflación, como vos muy bien decías, que veníamos arrastrando, y otros más de imposibilidad de generar divisas. También con el cepo no estaríamos atrayendo mucho. No, bueno, pero veamos, María Eugenia, lo que ha sido, ¿no? El propio proceso de recuperación post-pandemia, creció la economía y recuperamos todo lo que perdimos. Los 10 puntos que caímos en la pandemia, que fue la media más o menos de todo el mundo, los recuperamos en el año siguiente. El 2022 fue un año de crecimiento, hoy vemos cómo se desacelera el crecimiento, pero creo que el dato más problemático, por supuesto que es reflejo de la inflación, es que ese crecimiento se ha caracterizado por una inequidad en la distribución de sus beneficios, ¿no? Hoy Argentina es más desigual de lo que era previo a la pandemia, a pesar que se recuperó el crecimiento y que inclusive muchos indicadores están mejores en términos de expansión de la economía de lo que era la realidad del 2019. Recordemos que 3 de los 4 años de gestión de Macri fueron recesivos, ¿no? Y fueron de retracción de capacidad de compra del salario, y hoy estamos frente a una situación donde por primera vez desde la convertibilidad tenemos algunos trabajadores, ¿no?, formales, o sea, con empleo registrado, cuyo ingreso está por debajo de la situación de pobreza. Entonces ahí vemos también que hay un problema estructural que hay que darle una respuesta también de la discusión de fondo, qué modelo de desarrollo queremos para la Argentina, y nosotros desde el justicialismo del Frente de Todos tenemos que tener una mirada que permita reconocer lo que hicimos bien en términos históricos, pero también en estos años de gobierno, pero también remarcar las equivocaciones, ¿no? Y ahí creo que ninguno de nosotros está exento de distintas cuotas de responsabilidad sobre lo que fueron ciertos errores en la administración de desafíos de enorme complejidad. ¿Quién diría, Nicolás, que en algunos de los puntos que marcaste estás de acuerdo con Antonio Aracre? ¿Te acuerdas que era el CEO de Syngenta y jefe de asesores de Alberto Fernández un par de meses, que lo echaron de una patada fuerte? Y acaba de decir justo Aracre que el presidente y el ministro de Economía no tienen un plan para controlar la inflación y generar distribución del ingreso. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, yo creo, María Eugenia, que es en la situación que asumió Sergio Massa, que por supuesto Sergio Massa asumiendo como ministro de Economía, es el reflejo de los errores que tuvimos a lo largo de los 3 años de gestión, ¿no? Que uno de los puntos creo que más condiciona la posibilidad de la respuesta efectiva por parte del gobierno argentino se vincula a los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el momento que se firma ese acuerdo casi sobre el default con el organismo, que hubiese tenido un impacto muy fuerte en la realidad política de mucha inestabilidad económica, social y política de nuestro país. Ahora, creo que, por supuesto, es mucho más difícil asumir la responsabilidad de ser ministro de Economía cuando asumió Massa, que haber asumido el 10 de diciembre del 2019 en un gobierno que nacía, inclusive en el gobierno de la prepandemia. Ahora, creo que Sergio Massa está desplegando decisiones para intentar llevarnos en un año electoral a una realidad de mayor inestabilidad como ha caracterizado todos los años que se elige presidente a la Argentina. Entonces creo que es una responsabilidad muy compleja, muy difícil, en un contexto que se agravó, entre otros aspectos, a partir de la sequía, y se están tratando no de buscar las soluciones ideales, sino las soluciones posibles en el contexto que nos encontramos, ¿no?, para poder generar el mejor escenario, no solo en términos electorales, sino también para el futuro gobierno, sea nuestra expresión política o sea de otra expresión política, si así lo define la ciudadanía en agosto y en octubre. Perdón, Nicolás, no me quedó claro si este año de inestabilidad se refiere
a cualquier año, digamos, electoral, que siempre es más inestable, o si este año de inestabilidad además es culpa de Sergio Massa. Lo hago sin ironía, no me quedó claro. No, creo que la inestabilidad adicional que tenemos por ser un año electoral. No, en eso es lo que Sergio Massa intenta administrar esa realidad, porque todos los años No le estaría electorales de presidente son más inestables en términos políticos, porque además lo hemos visto en los últimos 10 días, María Eugenia, digo. Me parece que hay ciertos sectores de nuestra sociedad, obviamente, porque hay una situación de inestabilidad y de cierta debilidad en la cantidad de reservas, que pueden tener una mirada especulativa, ¿no? Eso ha generado una corrida cambiaria y los instrumentos que tiene el Estado argentino están restringidos por la realidad económica, pero también por el acuerdo con el Fondo Monetario. Ok, como le habría dicho en algún momento en los últimos discursos el propio presidente, la culpa es de la derecha. Por otra parte, no digo que la culpa es la derecha, María Eugenia, me parece que es una descripción de la realidad que estamos. Digo, no, yo no tengo una mirada naif de la política. Hay equivocaciones propias, pero también hay ciertos sectores que en términos de lo que puede ser la especulación, en este gobierno, en el gobierno anterior y a lo largo de la historia argentina, en momentos de inestabilidad pueden sacar una rentabilidad mayor, digo, y en esto me parece que lo observamos a lo largo de distintos momentos. A río revuelto, ganancia de pescado, eso es verdad eso. Pero también por el otro lado, con este desamparo de la clase baja, o como vos muy bien marcabas recién, alguien que tiene un empleo en blanco está en la línea de la pobreza. Recién Godoy me decía que si esto no se soluciona, la lucha en la calle va a ir creciendo cada vez más. Es decir, la crisis social se está agudizando y va a haber respuestas buenas o malas, pero por parte de los movimientos sociales. Y que yo creo que también ahí parte de la discusión es, frente a una situación de una inflación que se ha acelerado en los últimos meses, donde vemos que el componente relacionado a los alimentos ha sido lamentablemente protagonista en ese proceso de aceleración de la inflación, tiene que haber respuestas acordes a esa realidad. Digo, en algunos casos, ¿no?, pensar una suma fija extraordinaria para los trabajadores, para intentar recomponer la capacidad de compra del salario, el fortalecimiento también de situaciones sociales de extrema preocupación, ¿no? Y es ahí donde vemos que afortunadamente Argentina, por ejemplo, no ha tenido problema en crecimiento del desempleo porque ha crecido el empleo. Ahora lo que vemos que son empleos con salarios que fortalecen la desigualdad. Entonces ahí también tenga una discusión de fondo de los beneficios del crecimiento económico y al mismo tiempo ser conscientes que se han creado empleos, pero empleos de inferior calidad de los que teníamos con anterioridad, y al mismo tiempo se ha consolidado en nuestro país una marcada presencia de la economía informal, ¿no? Y la economía informal, que no tiene el resguardo y la protección de las leyes laborales, también llega mucho más tarde al no poder participar de los procesos de negociación frente a la realidad inflacionaria, llegan a un proceso de recuperación de sus ingresos con posterioridad a la que llegan los trabajadores registrados. Coincido. Igualmente, convengamos, Nicolás, que con esta inflación desmesurada que tenemos, por más que aumentemos los sueldos, no le ganamos nunca a la inflación. Por supuesto, que eso es lo dramático, María Eugenia, que no estamos discutiendo mejorar el ingreso. En toda discusión paritaria, inclusive que son los trabajadores que tienen mayor protección, estamos discutiendo que no se pierda frente a la inflación. Esto que decía en su momento el general Perón, ¿no? Los precios suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera. Por más que llegan al mismo punto, ¿no?, en el mejor de los casos, terminamos llegando 3, 4 meses después y puede ser que en la fotografía del mes determinado le hayamos empatado la inflación, pero durante 2 o 3 meses nuestro ingreso se vio perjudicado por la aceleración inflacionaria. Una de las últimas, vos sos un hombre muy educado, te diría, más allá de que tuviste el Ministerio de Educación, sos un hombre muy educado. No has tenido improperios para con el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, mi pregunta apunta a si vos te has sentido respaldado políticamente, porque un presidente tiene varios ministerios y claramente cada ministerio, si bien es autónomo, tiene que dar el respaldo político para sus decisiones de la presidencia. Yo recuerdo muy bien en pandemia, cuando vos querías abrir escuelas porque estaba más o menos controlado, o querías un intento de abrir escuelas,
Un viernes a la mañana dijiste se abren, un viernes a la tarde Alberto dijo no se abren, cuando lo había hablado previamente con vos y te había dado el ok. ¿Estás contento con haber sido su ministro? Sí, a ver, los ministros somos colaboradores del presidente, ¿no? Y cuando Sí, yo pero asumí contestame. No, Sí, por no eso, te pero digo. cuando yo asumí la responsabilidad, pero te quiero dar un poco el contexto, ¿no? Cuando yo asumí la responsabilidad, y se la agradezco al presidente, no solo asumí como ministro del presidente Alberto Fernández, sino también asumí como ministro de un frente político al que yo integraba, del cual yo coordiné los equipos técnicos y trabajé para que haya un presidente en nuestro frente político. Ahora, si yo me sentí respaldado, yo no lo veo en términos personales. Lamentablemente, yo creo que lo que ocurrió en parte con el vínculo que yo tuve con el presidente, que se fue desgradando a lo largo de la gestión, no fue una característica única con mi ministerio. Creo que el problema que hemos tenido es que no ha existido una coordinación en el marco de desenvolvimiento de las políticas públicas, de la construcción de un diagnóstico común, y creo que el principal responsable, no el único, pero el principal responsable en eso es el presidente, ¿no? Yo lo he dicho públicamente, en su momento se lo he planteado a él, después el vínculo de confianza entre nosotros se quebró y no volvimos a hablar. Pero creo que esas desinteligencias que tuvimos en el marco público, donde había una desautorización del presidente para con un ministro, lo que desnuda es la falta de coordinación en la toma de decisiones, ¿no? Porque en todo equipo de trabajo alguien es el que baja el martillo, alguien es la máxima autoridad, en este caso es el presidente. Ahora, si el presidente no genera las condiciones para debatir, para escuchar las distintas voces, para delegar decisiones o para asumirlas él, es porque no hay una metodología de trabajo. Y creo que lo que terminamos pagando es una ausencia de una metodología de trabajo en un momento absolutamente excepcional como el que transitamos, con muchas complejidades, y es cuando más se necesita el talento, pero además la coordinación de las políticas. Y creo que ahí no es algo exclusivo conmigo, sino que esa falta de articulación se vio en numerosas otras áreas de gobierno. Sí, como justicia, por ejemplo, con Lozardo, que voló por el Pero también en la aire. economía, María Eugenia, en la economía Claro. lo vimos constantemente. Yo creo que nosotros nos cruzamos con miradas distintas con el presidente a lo largo de casi 2 años de gestión, en un momento muy difícil, 2 o 3 veces, ¿no? Pero la economía, en el tema educativo, que es muy importante, pero muchas veces no está en la agenda cotidiana de la máxima autoridad de un país, ¿no? Y las decisiones las tomaba yo como ministro de Economía, en algunas, ministro de Educación, perdón, en algunas el presidente las compartía y en otras no las compartió, y en vez de generar los ámbitos de debate con su gabinete, él comunicaba una decisión contraria. Pero eso ocurrió muchas veces en el campo económico, en una Argentina donde la economía chocaba con el presidente en múltiples ocasiones. Y me parece que eso nos llevó a una situación de mucha complejidad, pero por supuesto, mucho más ahora, en el momento que estamos. Creo que todos tenemos que poner el hombro, lo mejor de cada uno de nosotros, para que Argentina pueda superar estas complejidades y mucho más, como te decía hoy, en un momento de mucha inestabilidad, relacionado no solo a lo que es la realidad económica, sino también esa realidad política electoral que estamos transitando. Faltó coordinación y talento. Nicolás Trota, como siempre un placer hablar contigo y mil gracias por atenderme, en serio. No, muchas gracias a vos, María Eugenia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Era Nicolás Trota, ex viceministro de Educación. Extensa charla, la podría haber hecho el doble de extensa, pero bueno, tenemos tanda y más información, ya seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com.
Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Bueno, vamos, ¿no? Vamos, seguimos con mucho más Punto de Impacto. Son las 15:44 de este miércoles, insisto, muy lindo, una linda temperatura, soleado, aprovechemos. Y después de estos días que tuvimos algún que otro frío y algún que otro lluvia, así que tenemos una tarde espléndida para seguir hablando, para tener mucho más contenido acá en Punto de Impacto. Les cuento que... ya saben ustedes que en estos últimos días hemos tenido la noticia de Jorge Rial, que estaba en Colombia y tuvo un percance con el corazón, fue internado, sigue internado, aparentemente ahora estable, esperando a que un avión sanitario lo traiga, pero básicamente, ustedes saben, acá esto es un programa político de interés general, no hablamos del espectáculo ni mucho menos, pero me pareció muy interesante una nota que leí acerca del centro en donde está internado Jorge Rial, que parece que es algo realmente novísimo, al menos para nosotros, para los argentinos. No sé si tenemos algo así en la Argentina. Es una clínica que se especializa, obviamente, en cardiología, pero también tienen, cuidados intensivos, etcétera, pero habla de una técnica que es la terapia ECMO. Lo que dice esta terapia es que es posible que pacientes en estado crítico con afecciones cardíacas, como es el tema de Rial, tengan un mejor pronóstico de recuperación y supervivencia. Y habla así como si hubiera un corazón que ayudara al corazón del paciente de manera artificial, pero como para que se calme, para que se estabilice el corazón humano y así ayudar y tener un mejor pronóstico. Lo que le acabo de decir es una cuestión muy mal desde el punto de vista científico, pues no tengo la menor idea, pero es lo que más o menos entendí, y alguien que sí sabe al respecto y es un experto desde ya, es a quien ya tenemos en línea, que es el doctor Néstor Pérez Baliño, que es cardiólogo, ex viceministro nacional y además jefe de medicina nuclear del ICMO. Mejor que él, imposible. Doctor Baliño, María Eugenia los saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo le va, María Eugenia? Un gusto. Gracias por el llamado. Por favor. Doctor, a ver, sí. me llamó muchísimo la atención esta técnica que tienen ahí en Colombia. Por ahí, ustedes Sí. en el ICMA también la tienen, yo desconozco, pero ¿qué tiene de especial? Sí. Bueno, mire, sí, acá en el país hay varios centros que la tienen desde hace varios años y gente muy bien entrenada para manejarlos, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, en el Sanatorio Basterrica. Bueno, hay varios instituciones, y también se está tratando de llevar algunos de los hospitales, todavía no están a punto, pero se está tratando de llevar algunos de los hospitales que tienen más desarrollo en cardiología de la ciudad de Buenos Aires. Pero ya en instituciones privadas ya hay varios que utilizan este sistema del ECMO, que está más que nada dedicado a la parte respiratoria. Es decir, que cuando se complica la parte de la insuficiencia cardíaca o de un problema cardíaco con la parte respiratoria, o cuando hay un problema respiratorio también grave, el ECMO es un procedimiento con un equipamiento especial y un procedimiento que puede ayudar a oxigenar más a todos los órganos, inclusive cuando es necesario al corazón, ¿no es cierto? Ajá. O sea que funciona como, perdón, un corazón o un pulmón artificial. Sí, bueno, es una mezcla de eso, es más complejo el tema, pero fundamentalmente sí, es como si hay un intercambio de membrana, a través de membranas de oxígeno, y donde se van apoyando y suplantando la oxigenación global del organismo, ¿no es cierto? Es decir, es un equipo externo
que va ayudando tanto a la oxigenación pulmonar como a toda la circulación para que, digamos, abastezca lo suficiente en caso de que esté funcionando mal el pulmón, el corazón, etcétera, que se esté acumulando, que no esté bien oxigenado. Esa es la palabra, ¿no? Y eso mejora, por supuesto, eso mejora muchas patologías cuando hay depresión de distintos órganos, ¿no? Esto ayuda a oxigenar. Y le da como un respiro, ¿no? Bien vale Y acá el término, claro, al corazón o al pulmón afectado mientras está trabajando el otro. Exacto, y mientras tanto va haciendo la evolución y la reparación el órgano afectado, ¿no es cierto? Es decir, que se va suplantando esa función hasta que el órgano afectado vuelva a tomar otra vez el 100% de su funcionamiento. Y por supuesto que la utilización de esto mejora el pronóstico de muchas patologías. Exactamente. O sea que uno supone que a medida que pasan los días y se pueda mejorar, en este caso, la situación del paciente, que es Jorge Rial, pero puede ser cualquier otro, se lo pueda llegar a traer sin ningún tipo de riesgo y seguir el tratamiento acá. Exactamente. Y esto ayuda a que los pacientes, cuando están intubados, como fue, por ejemplo, en el COVID, ¿no es cierto? Cuando están intubados, la utilización de estas técnicas permite desintubar antes a un paciente, mejora el pronóstico. Aparentemente, por lo que escuché no conozco el cuadro clínico de Rial, pero por lo que escuché a su médico, Rial tuvo necesidad de estar intubado, por eso con este procedimiento, con esta técnica del ECMO, fue evolucionando más rápido para poderlo desintubar, ¿no? Claro, el tema de desentubar lo vimos mucho en el COVID, pero generalmente es un proceso muy delicado, ¿no? Para el paciente. Y sí, porque sabe que uno lo puede sacar el tubo cuando ya el pulmón estaba en funcionamiento normal. El tema es que como el pulmón tardaba en retomar el funcionamiento, los días de intubación se prolongaban y los días de intubación muy prolongados con respirador traen otras complicaciones, ¿no es cierto? Que el paciente puede establecerse un pronóstico peor porque tiene muchos días de intubación. Y estas técnicas del ECMO acortan ese tiempo y permiten que se desintube más rápido y entren en función más rápido los órganos de ese paciente. Qué interesante. Doctor, haciéndole también como un picadito, y usted interrúmpame por favor cuando lo crea necesario. En el día de hoy salió Mirta Legrand de una mini intervención que se hizo ayer. Se hizo un marcapasos, yo, digamos, la destaco, tiene 96 años. Creo que es una diosa, sinceramente. Una energía increíble, y una de sus declaraciones fue: si no me hago esto para estar mejor, para estar bien. 96 años marcapasos. ¿Qué me puede contar? Bueno, que justamente el marcapaso en general es otro procedimiento que se coloca con más frecuencia en las personas de mayor edad. Si bien hay gente más joven con marcapaso, pero cuanto más avanzada es la edad, más surge la necesidad de poner un marcapaso. Porque ¿qué hace el marcapaso? Cuando hay algunos tipos de bloqueos, es decir, que el corazón empieza a latir más lento, porque puede no estar enfermo el músculo cardíaco, pero sí lo que se llama su sistema de conducción, que es por donde van, digamos, la electricidad, para hablar así, que hace latir al corazón. Cuando eso disminuye porque hay alteración, puede ser por la edad, por ejemplo, de los latidos se hacen más lentos. Cuando los latidos se hacen más lentos, los pacientes pueden tener cuadros de mareos o cuadros sincopales que se caen. Entonces, teniendo el marcapaso funciona a demanda, es decir, que cuando suceden esos episodios de bloqueo o que se enlentece el ritmo cardíaco, el marcapaso
toma el ritmo cardíaco y lo pone a una frecuencia normal. El paciente ni se da cuenta, pero el marcapaso está para proteger que cuando se enlentece el ritmo cardíaco, el marcapaso toma el ritmo y lo deja funcionando normalmente. Y el paciente ni se da cuenta de que le había disminuido el ritmo cardíaco, ¿no? Es genial, es genial. Sí, Lo sí. escucho atentamente, Sí, es genial eso. sí, sí, esto es una cosa que se hace hace mucho tiempo, que es sencillo de colocar, que tiene que tener el diagnóstico adecuado y que está muy bien, y justamente las personas más mayores son las que más veces lo necesitan. Claro, bueno, lo de mayores en Mirta, no sé, estaría entre comillas, porque está Sí. estupenda. Sí, está Estupenda, bárbaro, sí. claro. Claro Yo que quiero sí. llegar así a los 60, como ella a los Claro. 96. No, da gusto llegar así. Usted sabe que esto no es una casualidad que ya haya mucha gente. Esto se llama, tiene un nombre en medicina, que se llama transición epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la gente tiene mucho más expectativa. Mire, si yo le digo, a mitad del siglo XIX, la expectativa de vida era de 42 años. Hoy nos estamos acercando, sí, es así. Hoy nos estamos acercando a los 80, pero en la medida en que la medicina va avanzando, va aumentando la expectativa de vida. Entonces hoy las han cambiado. Antes la gente hasta el siglo XIX y parte del XX se moría por las infecciones. Hoy las infecciones es la última causa de muerte. La principal es la cardiovascular y la oncológica, porque la gente vive mucho más. Nosotros, por ejemplo, en el instituto estamos cambiando válvulas aórticas en pacientes por arriba de los 80 años que están muy bien clínicamente, y de 90 también, que están muy bien clínicamente, y uno, si tiene la válvula enferma, se la cambia directamente por cateterismo, sin abrirle el tórax. Es impresionante. Además, doctor, hablamos de una mayor expectativa de vida acompañada de una calidad de vida, ¿no? Porque Claro, bueno, exactamente. Fíjese cómo está mentalmente Mirta Legrand, ya que hablamos de ella, ¿no? La lucidez que tiene. Infernal, claro. infernal. Sí. Inclusive, bueno, obviamente uno debe tener siempre ciertos cuidados, una vida sana, todo lo que ustedes nos aconsejan, comer sano, no beber alcohol o muy poco, actividad física. Aún así lo genético termina siempre mandando, ¿no? De alguna manera. Sí, pero fíjese que justamente cuando hay alguna carga genética, por ejemplo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, justamente esos pacientes, cuando hacen un régimen de vida que tiene que ser suspender no tener tabaquismo, controlar la presión arterial, tener el colesterol normal, hacer actividad física, eso posterga o anula muchas veces esa carga genética, lo protege de esa carga genética que, si no hiciera todo eso, seguro que desarrollaría la enfermedad. Interesantísimo este dato. Y además, más allá de que usted es un médico científico, trabaja con datos duros, imagino que también la actitud, ¿no?, frente a la vida Por supuesto. hace que mucho de esto funcione o no. Por supuesto. Mire, nosotros hoy cada vez, como yo le dije, por esto de la transición epidemiológica, vemos cada vez más pacientes de mayor edad, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Cuando el paciente, independientemente de la edad, siempre tiene un proyecto, y cuidar mucho el tema de la salud mental, ¿no? Porque no hay nada peor para una persona grande es sentirse solo, desvalorizado, tener, no tener contención familiar, pero un paciente añoso con contención familiar, que está bien de salud mental, si se cuida, hoy su expectativa de vida es muy alta. Y el tema de la soledad es muy importante, como usted dice. En algunos países, recuerdo por ejemplo que en Gran Bretaña hicieron un ministerio de la soledad, gente que llama a los ancianos para hablar, porque la soledad y el aislamiento es lo peor que hay. Sí. Usted sabe que estos son cosas que están apareciendo en las sociedades de más desarrollo, porque las
o en las ciudades, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando la gente vive más y las familias también crecen, también se hacen mayores, tienen sus obligaciones, entonces hay un dato en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que el 30% de los hogares de la ciudad de Buenos Aires son unipersonales. Y de eso, el 70% son mujeres, porque usted sabe que la mujer vive más que el hombre. Entonces, hay que iniciar todo un programa de atención a esa población. Fíjese, por ejemplo, el tema de la pandemia, cuando hubo tantas restricciones para salir y la cuarentena. El mayor sufrimiento se produjo en esos hogares unipersonales, ¿no es cierto? Porque estaban muy aislados. Entonces, esos son programas que hay que crear desde la salud pública hoy para darle apoyo y atender a esa población. Totalmente, totalmente. Y dentro de lo que, tengo que ir cerrando ya, pero dentro de lo que fue esta cuarentena, esta pandemia, creo que mató más, no sé, la soledad, la tristeza a veces que el COVID. Así es. Mire, bueno, muy bien, María Eugenia, ese dato hay que tenerlo en cuenta, sí. Creo que sí, realmente, creo que sí. Doctor, ha sido un placer hablar con usted, yo le agradezco un montonazo que me haya atendido y que tenga una excelente tarde y una mejor vida. No, gracias a ustedes por el llamado, un gusto. Un beso enorme, un beso enorme. Hasta luego. Era el doctor Pérez Baliño, cardiólogo, un capo de aquellos, jefe de medicina nuclear del ICBA, y nos estamos yendo, terminó el programa, se me pasó volando, no sé a ustedes, pero si es así, aguante, que el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,